Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Criptograma con ustedes nuevamente. Hoy hablaremos esto de la famosa privatización, capitalización que escuchamos muy a menudo desde medios informativos y ahora mucho más tal vez desde las redes sociales. Bueno, estas acciones, tanto nacionalizaciones, privatizaciones, no son nuevos. De hecho, la primera nacionalización fue efectuada allá por 1937 durante la gestión de David Toro, si no nos equivocamos, y así, bueno, lo nuestro. A ver, tenemos a YPFB, quien debe explotar hidrocarburos para luego desde sus plantas obtener productos como gasolina, diésel, GLP o el gas natural y demás derivados para el mercado local e internacional si hay excedentes en este caso último. Aquí entra un actor importante, el Estado es quien dueña de la empresa y razón por la cual la empresa es pública. El Estado es quien debe saber administrar, gestionar, invertir para su tecnificación, pero como siempre no es todo color de rosa, principalmente porque la empresa debe mantener una constante reinversión, para ello debe generar ingresos y sin duda la demanda va a crecer también, para el cual se debe aumentar la producción. Pues sí, apenas saliendo de la crisis económica grave que inclusive llevó a Bolivia a una hiperinflación de 27.000% anual, imagínense. Por ende, la inversión, la tecnificación se fueron mermando y es ahí donde la empresa pues arrastra problemas. Es donde el Estado se ve obligado a buscar ayuda, quizás con muchas opciones en el horizonte, algunas más complejas, otras arriesgadas como el endeudamiento o el capital privado. Al final se escoge el capital privado. Pero primero, ¿qué es la privatización? Este paso es valorizar la empresa mediante procesos blim, blam, blom, blum, es decir, cuánto cuesta la empresa, ¿no? Luego se los divide en miles, inclusive en millones de acciones, luego se los oferta en la bolsa o mediante una licitación para atraer empresas privadas interesadas y quien tenga la mejor oferta, pues es quien se adjudica o es a quien se las vende. Tanto la privatización o la capitalización tienen este mismo objetivo, pero tienen cierta diferencia. En la privatización se pueden vender cualquier cantidad de acciones, inclusive hasta el 100%, o sea, la totalidad de la empresa, como ocurrió en varias empresas del Estado, de las prefecturas, que mayormente eran pequeñas en términos macroeconómicos, como hoteles, fábricas y demás. O sea, el futuro de la ya empresa privada queda en manos privadas. La transacción monetaria por la venta es directo al Estado, que generalmente todo ese dinero se invierte en el déficit fiscal, escuelas, pagos, subsidios, qué sé yo. O sea, el dinero se esfuma bien o mal gastados. Aunque no hay que olvidar que la empresa seguirá cumpliendo con sus obligaciones como el pago de sus impuestos. En la capitalización el escenario es un poco diferente. Aquí el Estado vende un máximo del 50% de las acciones y la transacción monetaria por dicha venta no se va al Estado, sino que se debe reinvertir en la misma compañía, que ahora pasa a ser mixta del Estado y del capitalizador, más sus propias inversiones, y ese 50% del Estado en realidad pasan a ser transferidas a cada ciudadano boliviano mayor de edad, pero no es que se los dan de forma directa, sino quienes van a administrar esas ganancias de esas acciones serán las AFPs o las agencias de fondos de pensiones y por supuesto proceder al pago de beneficios sociales como el famoso Bono Sol, ¿no? Y otros aspectos. Y además los trabajadores también suscriben acciones, es decir, ellos pueden tener acciones hasta cierto límite, algo así como el 1% si no nos equivocamos, el cual de alguna manera le da cierto control al capitalizador en tomas de decisiones, que es muy importante para ellos. Pero pareciera que el Estado no percibe nada. Bueno, en realidad las capitalizadoras, como cualquier empresa privada, debe seguir cumpliendo sus obligaciones, como el pago de sus impuestos. ¿Por qué se optó por la capitalización y no por la privatización? Bueno, en realidad la privatización se siguió aplicando en empresas pequeñas. Aquí se trataba ya de mega empresas, razón por el cual quizás se tuvo que ser más cautos, pero también la burocracia política y con ello las posibles oposiciones de grupos sociales, sindicales, la economía. Bueno, es tal vez dio un chance de tiempo para ver otras experiencias en privatizaciones como la Argentina, que no tuvo buenos resultados que digamos, debido a la crisis económica de ese país. En definitiva, terminaron por optar por esta opción, la capitalización. Pero bueno, ¿fue la capitalización buena idea? Para tener una perspectiva más o menos, pues vamos a ver estos números tanto de la capitalización y de la nacionalización. En la capitalización, en 1999, año en que se empieza a exportar gas al Brasil, se empieza a percibir entre 30 y 35 millones de dólares. En el 2004 ya se está percibiendo cerca a los 620 millones de dólares por dicha venta de gas. En el 2000 se ve que los ingresos del fisco están por los 1.800
millones de dólares en las finanzas públicas. En 10 años, o sea, de entre 1994 al 2004, se percibirá algo así como cerca o más de los 2.000 millones de dólares, aproximadamente, si no estamos equivocados, en la nacionalización. En el 2013, si no me equivoco, se percibe algo más de 5.500 millones de dólares. En 10 años, o sea, de entre el 2006 al 2016, se percibe algo así como más de 31.000 millones de dólares. Con la capitalización en 12 años, pues ha de estar por cerca o más de 3.000 millones de dólares aproximadamente, mientras que en la nacionalización en 12 años obtuvo algo así como 40.000 millones de dólares, quizás más, quizás menos. O sea, la diferencia sin duda es abismal. Hasta pudiéramos decir que fue hasta 14, 15 veces más de los ingresos de la nacionalización, que nos hace pensar que fue una política acertada desde lejos. Pero, ¿fue cuestión de suerte? ¿Qué hubiera pasado si jamás se hubiera capitalizado YPFB? Pues supongamos que hubo una fuerte oposición de capitalizar YPFB y no sucedió tal. Uno se pregunta, ¿en qué condiciones estaría la empresa? O lo más probable es que la nueva gestión se hubiera encontrado un YPFB en malas o pésimas condiciones. Entonces, ¿qué opciones o qué cosa diferente se hubiera implementado? Quitando la privatización, la capitalización, el endeudamiento, bueno, por las declaraciones gubernamentales, especialmente, pues, tal vez buscar cooperación, alianzas estratégicas, responsabilidad compartida, invitaciones, colaboraciones, o inclusive, en caso extremo, la venta de algunas acciones sin perder el control de la empresa. Ni pensarlo. O demás opciones más favorables, no sé. O sea, sencillo, no parece. Con decir ahora que la Fitch Ratings ha posicionado a Bolivia de estable a negativo. Imagínense cómo se estaría en los años 80, 90, 2000, 2010, años donde se sacaron la mugre, sufrido grandes crisis económicas y encima los pinches golpes de estado al por mayor y menor, y después la guerra del agua. Es decir, una cosa es venir a invertir a una empresa sólida, otra cosa es venir a invertir a una empresa en malas condiciones, donde la política está enquistado en ella, por ende la burocracia, la ineficiencia, la posible corrupción y encima un país políticamente y económicamente hecho pelotas en buen sentido de la palabra. Entonces lo más probable, les guste o no, digo, igual parece se hubiera tenido sensatamente que recurrir al préstamo en cantidades mayores a lo que se hizo ahora. ¿Ya qué precio, condiciones? No sé, eso es otro tema, ¿verdad? Es discutible. Esto para más exploraciones, la tecnificación, fletar, comprar, contratar empresas, ensamblar plantas, es decir, ahora el riesgo lo hubiera tomado enteramente el Estado a gran escala y se hubiera tomado entre 4, 8, 10 años dependiendo del estado de la empresa y cuán efectiva y eficaz hubiera sido el trabajo del Estado para sacar adelante YPFB. Pero si hubiera logrado este objetivo, al menos se hubiera estado exportando al Brasil, Argentina, por ende tener esos ingresos comparados a los años 2012, 2013, 2014, que inclusive estuvieron por encima de los 5.000 millones de dólares. Son preguntas que uno se hace y tal vez es complejo responder o sencillo, no sé. Un ejemplo claro, el litio. En más de 3 años de gestión gubernamental no se exporta ni un racimo importante de carbonato de litio, peor hidróxido de litio, materias con los que se fabrican las baterías, especialmente el hidróxido. Hasta Australia, que ni es la tercera reserva del mundo, es el primer productor mundial de litio. ¿Cómo es esto posible? Y es que para Bolivia es quizás más difícil y complejo emprender industrias por cuenta propia, ya que se necesita gran capital, pero sobre todo tecnología. ¿Y dónde se halla todo eso? Pues afuera. Y además un gobierno súper proteccionista en sus recursos. Ojo, no estamos diciendo que esto está mal, y por las condiciones, los posibles oposiciones del grupo social, en las condiciones de las empresas privadas, pues todo este conjunto de cosas pueden en definitiva dificultar que empresas no vengan fácilmente, como en este caso, por más que el gobierno nos diga otros motivos. Inclusive en la capitalización en 1994 se supone que fue más sencillo, ya que se daba un buen porcentaje de acciones a las privadas, que después de un periodo de licitaciones, trámites, inversiones, exploraciones, construcciones, recién en 1999 se empieza a exportar y percibir los ingresos por la venta del gas a Brasil. Entonces quizás la nacionalización no tuvo que pasar por este trajín, independientemente si hubiera sido fácil o difícil sobrellevándose, aunque la segunda opción parece más probable. Es más, al día siguiente de la nacionalización ya se percibían los ingresos. Bueno, se supone, ¿no? Pero, ¿qué es la nacionalización? ¿Es realmente lo que es? Bueno, en sí es nacionalización, en cierta forma sí, en cierta forma no. ¿Por qué? Lo que sí se hizo fue la toma de las refinerías, inclusive con ejército y todo.
Bueno, así no, aunque no sé por qué iban armados, o solo fue más simbólico o publicidad, no tengo idea, pero lo que en realidad sucedió es más la compra forzosa de acciones, o algunos dicen la renegociación de contratos o reversión. En sí fue una renegociación o un trámite, aunque no tan gratuito que digamos, ya que las capitalizadoras pues tampoco iban a decir pues ni modo, sino que estos exigirían que se les pague, aunque en algunos casos hasta demandarán al Estado boliviano ante la Corte Internacional de Arbitraje u otras instancias, y al final pues se paga mayor a lo ofrecido o se recibe menor a lo exigido por parte de las empresas, y así. Pero, ¿es la nacionalización mejor en términos administrativos técnicos? De todos modos, YPFB necesita contratar empresas externas para exploración y explotación de pozos, compras de equipos y otros gastos que sencillamente implican firmar, y eso es algo que no es nada fácil por el temor a meter la pata, y ustedes saben por qué, y eso provoca un problema más administrativo y relega peligrosamente la gestión técnica, provocando, como hemos visto en el anterior video, el incumplimiento de contratos. Además, tener por completo el control de la empresa por parte del Estado puede sin duda exponer aún más a la empresa a que no exista manejos transparentes y por ende a la corrupción, como el caso más sonado que los bolivianos saben. Tiene que ver mucho con este tema de corrupción. Santos Ramírez es una parte de esta película nefasta. Aquí también surge una incertidumbre de cómo se fiscaliza una empresa pública, es decir, si existieran incumplimientos, violaciones ambientales, qué sé yo. Y no solo eso, sino que hay que ser conscientes de que esto depende mucho de las reservas. Si estas cae el ritmo de producción y trabajo. Pero, ¿los trabajadores seguirán percibiendo salarios? Pues yo creo que sí. Bueno, sabemos que en términos de ingresos, como hemos visto, fueron muy pobres, al menos comparando las dos opciones. O sea, un mal negocio, pero aún así, tal vez no es del todo justo criticar o satarizar a la capitalización. De hecho, esas políticas de privatizaciones en muchos países, casi en la mayoría, es normal, y no por estas acciones estos países son malos o buenos, o los ejecutores son inteligentes o despiadados, o no sé. Es simplemente una opción económica que bien puede funcionar o no, como cualquier persona cuyo negocio primero pues necesita un capital de inversión, ¿verdad? Puede perderlas o puede ganar, siempre y cuando esté dentro de la legalidad. Pues así es el mundo globalizado y más capitalista que nunca, aunque esto es un tema aparte. Pero, ¿por qué decimos esto? Es que tal vez la capitalización tuvo un papel fundamental en la administración y expansión de YPFB capitalizada. Por ejemplo, en 1996 al 2002 las inversiones están por arriba de los más o menos 3.000 millones de dólares. Entre el 97 al 2006 se han invertido en exploraciones y explotación alrededor de 3.500 millones de dólares, poco más, un poco menos, aproximadamente, ¿no? Las reservas de petróleo y gas se incrementan por 10. Se construye un gasoducto de casi 2.000 kilómetros inicialmente desde Santa Cruz hacia Sao Paulo. La producción de gas aumenta significativamente. En 1994 la producción está por 147 millones de pies cúbicos anual y hasta el 2006 ya se está en 480 millones de pies cúbicos anual, es decir, un aumento de casi 400%. Atrajo de manera significativa la inversión extranjera en el sector. Se mejoró las técnicas administrativas y tecnificaciones de la empresa y demás aspectos. Como dijimos, la mitad era del Estado y esto pues percibía sus ganancias, aunque estos se iban a los fondos de pensiones, y el otro era del capitalizador, que también generaba sus ganancias, es decir, el Estado pone el recurso y el capitalizador pone la plata para explorar, explotar, producir, transportar, etc. Y eso además lo hacían ellos. Además, estas privadas debían aún pagar sus impuestos y eso aquí era poco, michi, pero era negociable, como en el 2004 se subió de 27% a 50%. Quizás por ahí escuchamos, ¿no? Que las capitalizadoras solo pues se saqueaban y se lo llevaban todo. Quizás, como hemos visto, sea un poco exagerado, como en el primero, ya que con capitalización, nacionalización o privatización o cualquier método, en el pasado ha habido saqueo de minerales, se sigue saqueando ahora obviamente los hidrocarburos, en el futuro pues se continuará haciéndolo, pero esta vez seguramente con el litio. ¿Por qué decimos esto? No necesariamente la gente se convierte en rico. Quien tiene los ingresos en sus arcas es el Estado, independientemente si lo administra bien o mal. Ustedes al final pues son los juzgadores. Entonces, al final, sin la capitalización primero, ¿hubiera existido la nacionalización como tal? Tal vez sea mejor que nosotros por nuestra cuenta, es decir, investiguemos, leamos un poco y demás, para tener nuestras propias ideas y no dejar que otros nos digan las cosas como fueron o son. Y en esto también me incluyo yo. Y peor si vienen de los políticos, sea cual fuere el bando, en buen sentido de la palabra. Bueno, dicho esto, agradecer a todos los amigos suscriptores. Conmigo será hasta el siguiente video. Que la pasen bien. Chao. Peace. ¿Qué va a pasar con nuestra refinería
el año 2020, 2021 para adelante. Si seguimos como estamos actualmente, presidente, no hay líquido, no hay. Han inaugurado Boquerón con bombos y platillos.